nuestros corazones insaciables son. Ya. Hola, ¿cómo están? Bendiciones a todos los que están conectados, a todos los que están viendo reflexiones y a los que pueden escuchar el día de hoy esta predicación. Los saludo a todos, que el Señor les bendiga. Y bueno, me tocó entregar la palabra el día de hoy y espero que sea de bendición para tu vida, para su vida. ¿Eh? Este versículo está en Romanos, un versículo muy conocido, Romanos 10, versículo 9, y dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Bueno, hermosa palabra, ¿no es cierto? Muy linda. Esta palabra es una palabra que siempre nos hablan cuando recién conocemos a Cristo, cuando nos presentan a Jesucristo. Y este es el Evangelio de fe. El Evangelio de fe que nos dejó Jesucristo al morir en la cruz del Calvario a través de Pablo, ¿no es cierto? Y esta palabra es inmensamente tremenda, bonita, es milagrosa en la vida de nosotros. Que cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros confesamos con nuestra boca y lo creemos en el corazón, creemos que Dios fue levantado de los muertos, que Jesús fue levantado de los muertos, que Él resucitó y que Él perdonó nuestro pecado. Entonces, cuando nosotros creemos, algo pasa en nosotros, algo pasa en las vidas de todas las personas que le reciben en el corazón, como que hay un antes y un después. Sin duda, el reconocer es cuando nos rendimos, cuando realmente le hacemos entender a Dios que nosotros no somos nada. Le hacemos entender a Dios que con nuestra inteligencia, que con nuestra sabiduría, que con nuestra fuerza no hemos podido lograr nada, no hemos podido solucionar nuestra vida, nuestros proyectos. Porque a pesar de haber tenido muchas cosas, nos seguimos sintiendo vacíos. Y cuando nosotros reconocemos que en nuestra vida nos hace falta de Dios, entonces algo pasa. Y la Biblia lo establece, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Algo pasa cuando yo lo creo y cuando yo abro mi boca. Es como que la boca tiene poder para abrir una puerta en el espacio espiritual, en los aires espirituales donde nuestros ojos no pueden ver. Y ahí se activa la fe. Si nosotros pudiéramos ver lo que provoca nuestra fe cuando creemos en Dios, cuando creemos que Dios va a hacer algo, entonces si la pudiéramos ver sería tan hermoso, pero no se puede ver porque está en un ambiente espiritual, en un ambiente que nosotros no podemos ver. Pero algo pasa cuando nosotros creemos. Es como el viento. Cuando el viento es muy fuerte, mueve las cosas, las bota, las tira, provoca remolinos, provoca que se eleven, permite que los aviones puedan volar. Algo pasa. Y así en lo espiritual, algo pasa cuando yo creo en Dios. Cuando yo reconozco que le necesito. Cuando reconozco que mi vida necesita de Jesús. Dios se mueve a través de lo que nosotros no vemos. Pero Él cuida nuestras espaldas, cuida nuestras vidas. Él nos protege. Dice que el Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. Y es por lo mismo, es porque Dios pone un vallado alrededor de los hijos, de aquellos que le creen. Dios cuida, Dios ama y protege a sus hijos. Amén. La Biblia dice que por cuantos todos pecamos, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que todos somos pecadores, que tú y yo somos pecadores, que nos equivocamos, que a pesar de que nosotros tratamos de hacer las cosas bien, muchas veces las cosas no nos resultan. Jesús una vez dijo: apartaos de mí, nada podéis hacer.
Y la única manera de que nuestra vida fructifique, de que nuestra vida sea de bendición, es estar pegados a la viña de Jesús, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos cerca de Dios, entonces todas las cosas que hagamos, todo lo que nuestra vida realiza, adquiere vida, adquiere bendición, adquiere algo, una esencia que no tiene cuando yo estoy lejos de Dios. Cuando yo estoy lejos de Dios, entonces mi vida es una vida seca, una vida que no tiene la esencia, que no tiene eso bonito, es como que se pierde. ¿Y por qué te digo esto? La Biblia dice que porque todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a lo mejor tú dirás, pero yo no pequé, yo no peco, yo soy una persona correcta, que siempre hace lo correcto, que trato de no llevarme mal con nadie, trato de agradar a toda la gente, trato de ser correcto en mi vida. Pero el Señor dice que todos pecamos, que todos hemos pecado. Y es verdad, muchas veces cuando tenemos rencor por alguien, cuando tenemos a alguien que nos hizo daño, nosotros nos quedamos resentidos, que quedamos con un odio a alguien, a una persona, estamos pecando. Cuando nosotros deseamos tener lo que tiene el prójimo, lo que tiene mi amigo, lo que tiene mi vecino, entonces yo también estoy deseando lo que él quiere y muchas veces no lo deseo de la buena manera. Muchas veces cuando vemos a alguien que se compró un auto, decimos, ¿cómo lo habrá conseguido? ¿No es cierto? Pero en vez de alegrarnos y decir, pucha, qué bonito que se compró un auto mi vecino, qué bonito que pudo hacer un segundo piso, qué bonito que se casaron y que pudieron hacerlo en una fiesta muy linda. No, de repente la envidia viene a nuestro corazón y eso también es pecado. Cuando nos quedamos con algo del trabajo, cuando nos quedamos con algo que no nos pertenece y decimos, pero esta empresa es tan grande, ¿qué va a sentir? Cuando robamos la luz, cuando robamos el agua y decimos, bueno, pero se lo merecen, estamos pecando porque estamos haciendo las cosas mal. Y así, cuando miramos a una mujer con deseo, con lujuria, la mujer de tu prójimo, entonces también pecamos. Y al final de cuentas, si nos ponemos a pensar, somos todos pecadores, todos cometemos errores. Pero el Señor es tan perfecto, Dios es tan puro, que dice que por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y es que con un solo pecado ya quedamos destituidos. No tenemos derecho a acercarnos a Él, porque lo perdemos. Y ustedes recuérdense la historia de Satanás, siendo un ángel que lo tenía todo. Cuando él se rebeló contra Dios, Dios lo echó del paraíso, lo destituyó. Y si fue tan tajante, también Dios es un Dios tajante, muy correcto y muy justo. Y su justicia lo lleva a determinar lo que está bien y lo que está mal. Entonces la Biblia dice que por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo? Porque hay cosas que para mí pueden ser buenas y para otros pueden ser malas. Por ejemplo, yo vengo de Argentina, nací en Argentina. Yo nací en Argentina, llegué aquí a Chile a los 15 años. Y hay palabras en Argentina que acá en Chile son malas palabras, son garabatos. Y hay palabras acá que dicen acá en Chile, que se dicen que en otros países también son malas palabras, son garabatos. Entonces, ¿qué es lo que determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Qué es lo que determina lo que es pecado? Bueno, el pecado es todo lo que te separa de Dios, todo lo que te aparta de Dios, todo lo que te corta la relación entre Dios y el hombre. Y hay cosas que nosotros hacemos que cortan la relación con Dios. Y se termina esa comunión que Dios quiere tener con la humanidad, que siempre Dios ha querido tener con la humanidad. Y es por eso que Dios aborrece el pecado. Él ama a la humanidad, pero aborrece el pecado. Aborrece porque el pecado te separa de Él. Y Él no te puede cuidar, no te puede guardar, no puede estar contigo, no se puede relacionar contigo. Y es porque el pecado produce una separación entre el hombre y Dios. Es más, el pecado no solo te separa de Dios, sino que te maldice y empieza a dañar poco a poco
tu vida y es como que te empieza a maldecir, empieza a podrir todo lo que eres, toda la esencia, todo lo bonito que puede haber en el hombre. El pecado es como una mamá, no el pecado, pero esto es más parecido como cuando una mamá le dice a su hijo: yo no quiero que te juntes con Juanito, con Fernandito, con Carlito, no sé el nombre, no quiero poner un nombre que no sé, que justo sea tu nombre, ¿no? Pero de repente la mamá dice: no quiero que te juntes con él. Pero mamá, ¿por qué? Pues si es mi amigo. No, porque esa es mala junta, dice la mamá, ¿no es cierto? Ese chico es mala junta. Y algo, no sé, o no quiero que te juntes con ellos o no quiero que te metas con la droga, porque la droga te hace mal. Y uno le dice: ya mamá. Y desobedecemos y pecamos. Y nos metemos en la droga, nos juntamos con Juanito, nos juntamos con cosas, y nuestra vida empieza a cambiar para mal, porque eran malas influencias. Así es el pecado. Y al final, ese joven, por juntarse con ese grupito, por juntarse con tener malas juntas, terminó en caminos malos, en caminos erróneos. Y justo suena la sirena. Y terminó en caminos así, donde hoy no hay marcha atrás, donde ya no pudo devolverse. Y se cortó la relación con su mamá, con su papá, con sus hijos, destruyó su familia por haber seguido un mal camino. Así es el pecado. Dios aborrece el pecado porque cuando nosotros decidimos caminar en ese camino, nos destruimos a nosotros mismos. Pero dice en Juan 3:16, y este versículo lo hemos escuchado en todos lados, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo hemos escuchado, porque de tal manera, los hermanos gritando en la calle, ¿no es cierto? Es muy conocido, pero es muy fuerte y es muy profundo. Y es que Dios nos amó de tal manera que envió a Jesús, a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él crea no se pierda, a través de Él tenga vida eterna. ¿Y por qué? Jesús era especial. Jesús era una persona muy especial. Acuérdense que María fue engendrada por Dios. Dios puso su espíritu, puso su esencia, puso sus genes en el vientre de María. Y María dio a luz a un hijo. Pero ese hijo era Dios engendrado, era Dios hecho hombre. Y por eso Él era especial. Jesús era especial. Sanaba a los enfermos, detenía los vientos, caminaba sobre el mar, multiplicaba los peces, multiplicaba los panes, levantaba a los muertos. Él era especial, porque era Dios hecho hombre. Era tan especial Jesús, que hoy tú y yo vivimos 2021 años después de que Él naciera. Hasta el día de hoy, los años, tu calendario, mi calendario, la fecha, nos sigue hablando de Jesús. Y nos dice que hace 2021 años Él nos vino a visitar. Que Dios vino al mundo. Y nos golpea y nos habla y le cambia la vida a tantas personas que creen en Él. Jesús nació, y acuérdense que cuando Él nació, una guerra espiritual se formó en el mundo, que nosotros no vimos, pero sí produjo algo. Cuando Jesús nació, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños hombres que estaban en Jerusalén. Porque quería matar a Jesús, porque sabía que había nacido un rey. Y siempre Jesús fue perseguido. Y a los 33 años, fue crucificado en la cruz. Pero con un propósito. Todos creían que lo habían matado. Y decía, decía, rey de los judíos, ¿no es cierto? Y todos pensaban que lo habían matado, lo habían castigado injustamente, lo tenían en la cruz, pero Dios tenía un propósito. Cuando Jesús estuvo en la cruz, Él tenía un propósito. Él fue castigado, Él fue sentenciado injustamente, ilegítimamente, pero aún así Dios tenía un propósito. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, cerca de las 3 de la tarde, dice la Biblia,
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, a la hora novena, 3 de la tarde más o menos, Él estaba ahí. Él le dijo al Señor, a su Padre, le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento que Jesús, una persona sin pecado, especial, moría y pagaba el precio por mi pecado y por tu pecado. En ese momento Jesús, siendo puro, siendo santo, siendo una persona sin manchas, siendo una persona legítima, castigado injustamente, en ese momento Él cargó el precio, cargó el pecado de toda la humanidad, tu pecado y mi pecado. Y Él, siendo el Hijo de Dios, y Él teniendo esa comunión con Dios, en ese momento cuando cargó el pecado de la humanidad, pasó algo en Él. Él le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Podemos notar, hermano, que el pecado te separa de Dios. El pecado corta la relación de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, se rompe esa amistad que tiene el hombre con Dios. Por lo tanto, nosotros con un puro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús en la cruz del Calvario, en ese mismo momento, cargó tu pecado, mi pecado y el pecado de toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para cargar el pecado de toda la humanidad. Y cuando Jesús cargó el pecado de la humanidad, Él murió injustamente. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. La dádiva significa regalo de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús cargó con tu pecado, murió en la cruz del Calvario. Pero la Biblia dice que Él venció al pecado y al tercer día resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, Él cargó tu maldición para que tú seas libre. Él cargó la maldición de la humanidad para que podamos ser libres, para que el pecado no nos maldiga más, para que el pecado no arruine tu vida, para que nuestra vida pueda tener comunión con Dios, podamos tener un encuentro con nuestro Padre, con Papá, con el Señor, y Dios pueda bendecirte, pueda ayudarte, pueda guardarte y pueda darte salvación para ti y para toda tu casa. Y cuando leemos esta palabra que estamos leyendo, ¿no es cierto? Que esta palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sabes que cuando confesamos, cuando le decimos al Señor: Señor, reconozco que tú pagaste el precio en la cruz del Calvario para que yo pueda tener un encuentro contigo, para que yo me pueda encontrar con Dios, para que yo me pueda encontrar con Papá, para que Dios pueda una vez más acercarse a mi vida como ser humano y poderme cuidar, poderme bendecir, poderme ayudar, poderme salvar. Entonces, cuando yo entiendo que Jesús pagó el precio hace 2021 años por mi vida, por tu vida, lo hizo para salvarte, lo hizo para cambiarte, para restaurarte. Entonces nosotros debemos reconocer, dice la Biblia, que cuando yo lo creo y cuando yo lo confieso, entonces algo pasa en mi vida. Algo pasa cuando yo le digo: Señor, te reconozco, admito que me equivoqué, admito que fallé, que mi vida no tiene sentido si tú no estás. Por eso esta palabra de fe la que predicamos, cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, cuando creemos en Jesús, cuando entendemos que Él murió en la cruz y le reconocemos y le pedimos que Él habite en nuestro corazón, que Él perdone nuestros pecados, porque Él ya pagó el precio en la cruz.
Y cuando nosotros le permitimos que mi pecado sea cargado por Él, entonces Él nos da salvación. Él nos da comunión con Dios. Él nos restaura. Y la Biblia dice en el Romanos 10, versículo 11, dice, porque la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado. Y si tú te acercas a Dios, Dios va a cuidarte, Dios te va a guardar, Dios va a restaurar tu corazón. Yo te invito esta tarde, antes de terminar esta predicación, que tú cierres tus ojos y le digas al Señor, te reconozco y necesito, Señor, que habites en mi vida. Necesito, Señor, que me perdones. Necesito, Señor, que me restaures, que me laves mis pecados. Te entrego mis pecados, Señor, y los pongo en la cruz del Calvario, donde tú moriste, Señor, por mi pecado. Señor, te acepto como mi único Señor, como mi único Salvador, mi suficiente Salvador. Tú lo llenas todo, Señor. Y te pido que tú te encargues de mi vida, que tú te encargues de mi corazón, que tú te encargues de mi mente, que tú te encargues de todas las cosas, de mi familia, de mis hijos, de mi trabajo. Señor, encárgate. Señor, pongo toda mi vida ante ti, Señor. La dejo en tus manos. Y te doy gracias. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sé que tú lo harás. Déjame orar por ti si hiciste esta oración. Bendice, Señor, a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla, Señor, con necesidad de ti, Señor. Aquellos que necesitan de tu presencia, aquellos que necesitan de tu perdón, aquellos que necesitan de tu renuevo, bendícelos, restaura su vida, guárdalos. Señor, ahora en este momento que ellos puedan sentir tu presencia, que ellos puedan sentir que tú le amas, que tú le cuidas, que tú estás ahí para ellos, Señor. En el nombre de Jesús, los bendigo y te doy gracias, Señor. Guárdalos. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Bueno, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y aférrate del Señor. Aférrate de Jesús y no te sueltes. Acuérdate de que también Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos estar cerca del Señor, necesitamos estar junto a Dios siempre. El Señor te ama. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre